Pensé que ella era el amor de mi vida, hasta que descubrí que solo fui su juguete. Lo más doloroso no fue perderla, fue descubrir que nunca me quiso. Dicen que el amor te puede salvar, pero también puede destruirte. Yo me llamo Daniel. Y hace un año, estuve a punto de quitarme la vida. No por una traición. Ni por una mentira. Fue por ella. Isabela. La conocí en el momento más solitario de mi vida. Mi madre acababa de morir, me acababan de despedir del trabajo, y sentía que el mundo se me deshacía entre las manos. Entonces apareció ella, como un rayo de sol entre la niebla. Bella, inteligente, encantadora, y con una sonrisa que parecía decir, yo no te voy a fallar. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, quizás. A los 3 meses ya vivíamos juntos. A los 6, hablábamos de casarnos. Yo vendí mi coche para ayudarla con su negocio, firmé créditos a su nombre y le di acceso a todo. Hacer. Porque eso hacen los que aman sin límites, ¿no? Pero había cosas que no encajaban. Llamadas que no contestaba. Viajes arrepentidos por trabajo. Ropa interior en el cajón que yo nunca le había visto usar. Una noche, mientras ella dormía, la curiosidad me ganó. Revisé su celular. Lo que encontré fue el principio del infierno. Mensajes. Fotos. Audios. Con otro hombre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue leer su nombre en los chats. Mi Daniel no se entera de nada. Pobrecito. No dormí esa noche. Me senté en el suelo del baño, abrazando mis rodillas como un niño. Leía una y otra vez esos mensajes, como si con cada lectura doliera menos. Pero no. Era como una herida abierta que no paraba de sangrar. En los audios, se reía de mí. Tiene cara de perro fiel. Da ternura, la verdad, decía su voz, suave, venenosa. Al día siguiente, la enfrenté. ¿Quién es él? Y le dije, dejando el celular sobre la mesa. Ella no se inmutó. Solo alzó una ceja. ¿Estuviste revisando mi celular? ¿Eso es lo único que te importa? No. Lo que me importa es que estás demostrando ser un tipo inseguro. Y eso me apaga. Su frialdad me desarmó. Entonces es cierto. Se encogió de hombros. ¿Y qué si lo es? No somos nada legal aún. Nunca te prometí exclusividad. Me quedé paralizado. Como si me hubieran quitado el aire de golpe. Me hiciste firmar créditos. Te entregué mis ahorros. Pensé que esto era real. Ella se rió. Tal vez fue real para ti. Pero yo solo estaba sobreviviendo. Tú me diste estabilidad. Pero eso no es amor, Daniel. Eso es necesidad. Y entonces se levantó y se fue. Así. Como si nada. Me dejé con deudas, con un corazón hecho pedazos, y con una pregunta que me carcomía el alma. ¿Cómo amé tanto a alguien que nunca me amó? Los siguientes días fueron una niebla espesa. No coma. No dormía. Caminaba por la casa sintiendo su perfume en las cortinas, escuchando su risa en mi cabeza. Me había vacío por dentro. Y lo peor fue cuando el banco empezó a llamar. Señor Daniel, el crédito que firmó por 120,000 pesos está en mora. Si no paga, iniciaremos el proceso legal. Yo no recordaba haber autorizado esa cantidad. Pero ahí estaba mi firma. Ella me la había hecho firmar como un formulario de rutina para su negocio. Tenía mi cuenta, mi nombre, mi confianza y ahora, mi ruina. Fui a buscarla. A su casa, al café donde trabajaba, al gimnasio donde entrenaba. Nadie sabía nada. Isabela había desaparecido. Como un fantasma. Hasta que, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Y eres Daniel? Sí, ¿quién habla? Te estoy llamando porque tú no eres el único. A mí también me lo hizo. Era un hombre. Llamado Rodrigo. Tenía la voz tensa, firme, y un secreto aún más aterrador que el mío. Isabela no existe. No con ese nombre. Lo que tú viviste fue parte de su juego. Rodrigo me citó en un parque público. Al principio dudé. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Isabela mandó a alguien para silenciarme? Pero fui. Y ahí estaba él. Alto, serio, con una carpeta en la mano. Tú eres el tercero que encuentro. ¿Tercero? Así lo hizo. Sí. Yo caí hace 2 años. Me dejé con una deuda y un negocio quebrado. La busqué por meses, hasta que encontré un otro tipo en la misma situación. Luego di contigo. Abrió la carpeta. Su nombre real es Luciana García Moreno. Tiene más de 5 identidades. Se mueve de ciudad en ciudad. Siempre seduce a hombres buenos, los hace enamorarse, y cuando ya no puede sacar más, desaparece. Me quedé sin palabras. ¿Por qué haces esto? Porque me dejó todo. Y porque voy a encontrarla. Y cuando lo haga, no voy a dejar que vuelva a lastimar a nadie más. Me miró directamente a los ojos. ¿Estás dentro? Y ahí, por primera vez en meses, sentí que todavía podía recuperar algo. Aunque fuera de justicia. Aceptado. No porque quisiera venganza, aún no. Lo hice porque necesitaba entender. Necesitaba saber por qué alguien es capaz de jugar así con las emociones de otro. Rodrigo y yo empezamos a unir piezas. Buscamos registros antiguos, visitamos lugares donde Luciana había vivido con otras identidades. Tenía un patrón claro, se presentaba como víctima de una relación pasada, pedía apoyo para levantar un negocio, y desaparecía al cabo de 6 u 8 meses, justo cuando el hombre caía en crisis. Una estafadora emocional. Pero no lo hacía sola. Encontramos un correo. Una pista. Una dirección IP compartida con otro nombre. Y ahí descubrimos algo que nos dejó sin aliento. Luciana tenía cómplices. Una mujer, que fingía ser su madre enferma, y un hombre que se hacía pasar por abogado, firmando contratos falsos. Esto era más grande de lo que pensábamos. Y entonces, una noche, mientras revisábamos sus redes sociales antiguas, Rodrigo se quedó en silencio. Dios mío, la encontré. ¿Qué? Me mostró la pantalla. Luciana había regresado. Otro nombre. Otra ciudad. Otro hombre. Pero el mismo rostro. ¿Vamos por ella?
Lo miré. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que ya no era la víctima. Era el cazador. La ciudad era diferente. Costera, más pequeña, pero llena de rincones que escondían historias. Y en uno de ellos estaba ella. Se ve a Luciana, o como ahora se hacía llamar, Camila Reyes, vivía en un condominio modesto, en las afueras del centro. Rodrigo la había rastreado por una cuenta nueva en redes. Un descubierto. Una foto donde se veía su tatuaje escondido detrás de la oreja. Ese pequeño detalle la delató. Yo la miraba desde lejos, sentado en el coche. No había cambiado mucho, el mismo caminar seductor, la misma risa manipuladora. Pero había algo diferente. Ahora iba acompañada de un niño. Un niño de unos 5 años, con su mismo color de ojos. Rodrigo me miró. ¿Crees que es tuyo? No lo sé, le respondí, con la garganta hecha nudos. Pero en ese momento, más que enojo, sentí miedo. Porque si ese niño era mío, eso cambiaba todo. Nos turnábamos para vigilar sin ser vistos. Ella salía poco. Casi siempre con un tipo de traje. No parecía una pareja. Más bien, su guardaespaldas. Y entonces lo entendimos. Luciana ya no solo jugaba con hombres ingenuos. Ahora trabajaba con gente peligrosa. Una noche, mientras revisábamos más fotos de sus redes, Rodrigo quedó congelado. Mira esto, dijo, ampliando una imagen. Y ahí estaba. El hombre que se hacía pasar por su abogado. Aparecía en una foto con otro nombre, en una página de noticias. Había sido investigado por estafa, pero había salido libre por falta de pruebas. Estamos metidos en algo grande, Daniel. ¿Quieres seguir? Lo miré, con un nudo en el estómago, pero el fuego en los ojos. Ya no hay vuelta atrás. Teníamos que acercarnos. Pero sin levantar sospechas. Rodrigo consiguió un contacto en la zona, Silvana, una periodista local que había investigado estafas de mujeres contra hombres en la región. Le contamos todo. Al principio fue escéptico. Pero cuando vio las pruebas, su rostro cambió. Yo he escuchado rumores sobre una mujer así, una red que se mueve por varios estados. Se infiltran en círculos vulnerables. Viudas, empresarios, divorciados, sacan dinero, contactos, lo que sea. Y luego desaparecen. Nos propusimos infiltrarnos. Silvana haría contacto con Luciana fingiendo ser una promotora de eventos que buscaba mujeres para participar en una conferencia sobre liderazgo femenino. El plan era hacerla hablar. Grabarla. Conseguir alguna confesión, una pista, algo que pudiéramos usar legalmente. Y funcionó. A los pocos días, Luciana cayó. Aceptó reunirse con Silvana en un café del centro. Yo lo observaba desde una mesa lejana. Sentí algo raro. No era solo odio. Era decepción. Dolor. Todavía dolía, a pesar de todo. Le escuché hablar con soltura, como siempre. He trabajado con muchos hombres en negocios, pero la mayoría no saben lo que quieren. Uno debe aprovechar las oportunidades, ¿no? Y sonriendo con esa mueca que antes me hipnotizaba, y ahora me enfermaba. Silvana la hizo hablar más. Luciana, confiada, habló de sociedades, inversiones, préstamos. Nunca mencioné amor. Nunca hablo de sentimientos. Para ella, todo era una operación. Una jugada. Y entonces lo dijo. El próximo mes me mudo. Ya no hay nada que sacar de aquí. Ya se estaba preparando para desaparecer otra vez. Y esta vez, no íbamos a dejarla escapar. Esa noche no dormí. Miraba el techo, repasando cada momento vivido con ella. Cómo me miraba mientras yo cocinaba. Cómo se reía cuando hablábamos de tener hijos. Cómo me dijo te amo antes de dormir. Todo era falso. Un guión. Me levanté, tomé mi cuaderno, y comencé a escribir. No sabía qué buscaba, pero lo necesitaba. Una especie de catarsis. O tal vez, una forma de vaciar todo el veneno que me había quedado dentro. Escribí sobre la primera vez que la vi. Sobre cómo me hizo sentir importante. Valorado. Vivo. Y luego, cómo me fue vaciando. Cómo me quitó dinero, dignidad y casi la vida. Llamé a Rodrigo. Quiero hablar con ella. ¿Y estás loco? Necesito hacerlo. Una vez. Mirarla a los ojos. Saber si, en algún momento, me quiso. Aunque sea un segundo. Rodrigo no estaba de acuerdo, pero sabía que no podía detenerme. Silvana preparó todo. Volví a contactar a Luciana y le dijo que había un inversionista interesado en su proyecto. Ella aceptó la reunión. Nos citamos en un restaurante elegante, donde ella pensaría que estaba por cerrar otro negocio. Cuando llegó y me vio sentado ahí, su rostro se congeló. Hola, Luciana. Silencio. Debo decirte. Camila. Ella intentó sonreír. Fingir seguridad. Vaya, Daniel, qué sorpresa. No tanto como la que te tengo preparada. Sobre la mesa dejó un sobre. Fotos. Videos. Testimonios. Pruebas. Ella lo miró, y por primera vez, tuvo miedo. Ella se golpeó. No tienes derecho a seguirme. A espiarme. Eso es acoso. Me mantengo en calma. Y tú me quitaste más que dinero. Me quitaste la fe. Y no solo a mí. Muchos. Luciana me miró con rabia, pero no respondió. Le mostré la grabación de su conversación con Silvana. La parte donde admitía manipular hombres para obtener lo que quería. Y esto es suficiente para empezar una investigación formal. Y si quieres que no lo hagamos público, solo tienes una opción, confesar. Ella apretó los labios. ¿Y qué ganarías con eso? O justicia. Y que nunca más vuelvas a destruir a alguien como hiciste conmigo. Silencio. Y luego, una sonrisa. ¿Sabes qué es lo peor de ti, Daniel? Que sigues siendo el mismo ingenuo de siempre. El que cree que la gente cambia. Que el amor lo arregle todo. Se inclina sobre la mesa. Yo nunca te amé. Nunca sentí nada. Fuiste solo otro proyecto. Y francamente, ni siquiera el más rentable. Me levanté. Gracias por confirmarlo. ¿Vas a denunciarme? La miré con una calma que no sabía que tenía. No.
Sí, no. Ella frunció el ceño, confundida. No. El caso ya está en manos de la fiscalía. Hay 3 denuncias formales, y una periodista que va a publicar todo. No necesito mancharme las manos contigo. El destino se encargará de eso. Y me fui. Sin mirar atrás. Días después, salió en todos los medios. Red de estafas emocionales en 5 estados. Una mujer, principal sospechosa. La foto de Luciana estaba por todos lados. La fiscalía había emitido orden de detención. Su grupo se desintegró. Sus cómplices fueron detenidos. Ella desapareció. Otra vez. Pero ya no me importaba. Porque esta vez no me dolía. No me pesaba. Ya no la buscaba. Yo había vuelto a nacer. Rodrigo siguió con su vida. Había una fundación de apoyo legal para hombres víctimas de estafa emocional. Silvana publicó un reportaje que se volvió viral. ¿Y tú? Yo abrí mi propio negocio. Pagué mis deudas. Recuperaré mi dignidad. A veces me preguntan cómo lo logré. Y la respuesta es sencilla. Amé a la persona equivocada, pero aprenderé a no rendirme por ello. El corazón puede romperse 1000 veces. Pero con cada grieta, uno aprende. Aprende a ver, a cuidar, a no entregar el alma sin mirar primero. Y aunque ella me destruyó, también me reconstruí. Porque a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte. Yo pensaba que todo había terminado. Había vuelto a sonreír, a vivir. Estaba construyendo algo nuevo, algo mío. Mi pequeña cafetería empezaba a tener clientes fieles, Rodrigo y yo hablábamos a menudo, y por fin, dormía tranquilo. Hasta que llegó la carta. Sin remitente. Sin dirección. Solo mi nombre escrito a mano. La abrí con manos temblorosas. Adentro, una sola frase. Tienes algo que no es tuyo. Y una foto. Luciana. Con el niño. El mismo niño que vi en sus brazos hace meses. Solo que ahora, no estaba sola. Detrás de ella, una mujer mayor. Y junto a la mujer, un hombre que me resultaba escalofriantemente familiar. Era mi padre. Esa noche no pude cerrar los ojos. ¿Mi padre? ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Me levanté a medianoche, abrí una caja vieja con documentos familiares. Fotos, cartas, papeles de herencia. Y ahí estaba. Una hoja amarillenta, doblada en 4. Un acta de nacimiento. Pero no era mía. Era de un niño llamado Elías Daniel, nacido el mismo día que yo, pero en otra ciudad. Y firmado por mi padre. De inmediato llamé a Rodrigo. Le conté lo que había encontrado. Que esto se está saliendo de control, dijo, con voz grave. Tal vez Luciana no solo estafaba a hombres por dinero. Tal vez, también guardaba secretos familiares. Secretos que alguien no quiere que salgan a la luz. Le pedí a Silvana que rastreara la foto. Tenía marcas, filtros, detalles que podían ubicarla. 2 días después me llamaron. La imagen fue tomada hace menos de un mes. En un pequeño pueblo al sur del estado. Se llama Santa Ángela. Apenas aparece en los mapas. Tomé mis cosas. No lo pensé 2 veces. Estoy solo. Sabía que estaba a punto de abrir una puerta que nadie quería que abriera. Pero era ahora o nunca. Santa Ángela era un pueblo olvidado, de calles de tierra y casas sin nombre. Me hospedé en un lugar modesto y comencé a preguntar. Mostré la foto en algunos negocios, evitando decir nombres. No quería que Luciana supiera que estaba ahí. Esa mujer vino hace poco, dijo una señora en una tiendita. Dijo que estaba de paso, con su niño y su madre. Se quedaron en una casa que alquilaban por día, al fondo del pueblo. Esa noche fui a ese lugar. Desde lejos, reconocí su silueta. Estaba en el porche, meciendo al niño en una hamaca. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si gritar, llorar o correr. Pero ella me vio primero. Se levantó lentamente. Viniste, dijo, como si lo hubiera estado esperando. ¿Qué haces aquí, Luciana? Ella sospechó. Por primera vez, no parecía tener máscaras. Quería terminar todo. Pero no sabía cómo. ¿Y esa carta? ¿Por qué ahora? Ella bajó la mirada. Porque él se enteró. ¿Quién? Y ahí, su voz tembló. Tu padre. Nos sentamos en el porche, sin palabras por unos segundos. Solo el vaivén de la hamaca y el canto lejano de un gallo. ¿Por qué mi padre? Luciana miró al niño. Cuando me escapé, intenté rehacer mi vida. Pero no fue tan simple. Tu padre me buscó. No por ti, sino por él. Señaló al pequeño. Ese niño no es tuyo, Daniel. Pero tampoco es mío. Es de tu padre. Es tu medio hermano. Me quedé helado. ¿De qué estás hablando? Hace años, tu padre tuvo una relación con una mujer muy joven. La quedó embarazada. Y cuando ella murió, él movió todo para que ese niño desapareciera del sistema. Lo entregó a través de redes ilegales. Pero luego, se arrepintió. ¿Y tú qué tienes que ver? Y me contrataron para cuidarlo. Para mantenerlo lejos. Me ofrecieron dinero, una nueva identidad, todo. Al principio aceptado por eso, pero luego, no pude seguir huyendo. La miré con una mezcla de rabia, confusión y lástima. ¿Todo lo que me hiciste fue parte de eso? No, Daniel. Lo nuestro fue real, al menos para mí, por un momento. Pero no supe cómo salirme sin arrastrarte conmigo. Me levanté. No podía seguir escuchándola. Te odio por lo que hiciste. Pero más odio saber que todavía me duele. Ella lloró en silencio. Y yo, sentí que el alma se me partía en 2. Volví a casa con el corazón hecho trizas. La historia era más oscura de lo que imaginaba. No solo fui víctima de una estafadora, fui peón en una jugada de mi propio padre. Un hombre al que admiré, y que escondía secretos tan turbios que me daba miedo descubrir más. Lizeth, la abogada que conocí en los primeros meses del proceso, me ayudó a levantar una denuncia. Esta vez no por dinero. Por tráfico de menores. Por falsificación. Por encubrimiento. El nombre de mi padre apareció en varias investigaciones previas.
Siempre había logrado salirse con la suya. Pero no esta vez. Rodrigo y yo decidimos cuidar al niño. Luciana desapareció de nuevo, dejándolo con una nota. No soy su madre. Pero ustedes sí pueden ser su familia. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. Porque entendí algo que no había comprendido antes. No todos los errores se corrigen. Pero todos los dolores pueden transformarse. Hoy, Elías vive conmigo. Le estoy enseñando a andar en bicicleta. Una mirada lasciva. A confiar. Y aunque no lleva mi sangre, siento que la vida me lo puso en el camino para enseñarme que no todo lo perdido fue en vano. Y que a veces, lo que casi te destruye, termina construyéndote más fuerte que nunca. Elías se convirtió en mi vida. Sus preguntas, sus abrazos torpes, sus pesadillas que solo calmaban cuando lo tomaba de la mano, todo eso me obligó a mantenerme fuerte. Por él. Pero no podía protegerlo si no cerraba de una vez el capítulo más oscuro de todos, mi padre. La denuncia que hicimos se estaba moviendo lentamente, como todo en el sistema. Silvana ayudó desde su trinchera con reportajes discretos, mientras Lizeth preparaba una estrategia legal. Rodrigo seguía investigando como un sabueso. Y entonces pasó. Una llamada. Daniel, es Lizeth. Acaban de abrir una carpeta formal contra tu padre. Tienen pruebas de cuentas ocultas vinculadas a adopciones ilegales, y una red activa que podría involucrar a funcionarios del Estado. Mi cuerpo tembló. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta. El que me enseñó a afeitarme. Ese mismo hombre tenía un pasado oscuro que salía a la luz. Estaba a buscarlo. Cuando lo vi en su oficina, sentado, como si nada pasara, algo dentro de mí estalló. ¿Por qué? Él me miró con frialdad. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué manipulaste vidas? ¿Por qué me usaste? Su respuesta fue simple. Cruel. Porque pude. Y en ese instante, supe que ya no era mi padre. Era solo un hombre que merecía pagar. Días después, la noticia estalló. Reconocido empresario vinculado a red de adopciones ilegales. Mi apellido estaba en todas partes. Me sentí expuesta, vulnerable, pero también libre. No tenía más que esconder. Mi padre fue citado por las autoridades. Y al intentar salir del país, fue arrestado en el aeropuerto. La imagen recorrió todo internet, el hombre respetado, el filántropo de portada, esposado, con la cabeza agachada. La caída fue monumental. Y aunque muchos me miraban con lástima, yo solo sentía paz. Pero el destino, como siempre, tenía un último giro preparado. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. Sin remitente. Otra vez. Adentro, una carta. Escrita con tinta negra. Nunca quise que terminaras envuelto en esto. Pero sabía que eras el único capaz de enfrentar la verdad. Cuida de Elías. Y si algún día me odias un poco menos, búscame. No firmaba con nombre. Solo una fecha. 21 de marzo. Mi cumpleaños. Y el de Elías. Pasaron semanas. El juicio contra mi padre comenzó. Lizeth lo enfrentó con firmeza. Su cara, al verme declarar en su contra, no la olvidaré jamás. No habló. No pedí perdón. Solo bajó la mirada, sabiendo que su legado se había derrumbado. Yo, en cambio, me volvió un símbolo. No porque quisiera, sino porque muchos hombres como yo, empezaron a escribirme. Y gracias por contar tu historia. Pensé que era el único. Tu caso me dio fuerzas para salir de una relación tóxica. Rodrigo y yo abrimos una asociación para víctimas de manipulación emocional y fraude afectivo. Silvana publicó un libro que se volvió viral. La periodista, el abogado y el estafado ahora ayudaban a otros. Pero había algo que seguía sin cerrar. Luciana. No volvió a saber de ella. Hasta que ese 21 de marzo, en mi cumpleaños, mientras celebrábamos en el parque con Elías, una mujer de sombrero se acercó desde lejos. Me miró. Y sonrió. Era ella. Pero antes de que pudiera acercarme, se dio la vuelta y desapareció entre la gente. No dejó rastro. Solo una pequeña caja, envuelta en papel rojo. Dentro, una foto. Elías, de bebé. En sus brazos. Y al revés, una frase. A veces, amar a la persona equivocada te lleva al lugar correcto. Nunca volví a verla. No sé si fue cobardía o amor. Pero entendí algo esa tarde. Luciana ya no era mi enemiga. Era una cicatriz. Una historia. Un antes y un después. Mi verdadera batalla no era contra ella, era contra lo que me hizo sentir. Contra la idea de que, por un tiempo, dejé de valer. Y esa batalla la había ganado. Empecé a escribir. A compartir. A sanar en voz alta. Y poco a poco, dejé de tenerle miedo al amor. No lo buscaba. No lo necesitaba. Pero un día, simplemente, llegó. Su nombre era Natalia. La conocí en una conferencia sobre salud mental. Psicóloga, risueña, directa. Sabía cuándo llamar, cuándo preguntar y cuándo abrazar sin decir nada. Ella no vino a rescatarme. Vino a caminar conmigo. Y eso fue más que suficiente. Hoy, Elías me llama papá. Y yo, por fin creo que me lo gané. No por biología, sino por elección. Por amor. Mi padre fue condenado a 15 años. La red se desmanteló. Rodrigo se casó con Silvana. Y yo, bueno, sigo tomando café con Natalia cada mañana, viendo a Elías correr por el jardín. ¿Y Luciana? Sigue siendo un misterio. Tal vez en algún rincón, reinventándose. Tal vez ayudando a otros. O tal vez, simplemente huyendo de sí misma. Pero ya no importa. Porque aprendí algo que me costó lágrimas, gritos y noches en soledad. A veces, necesitas perderte por completo, para encontrarte de verdad. Y aunque amar a la persona equivocada casi me destruye, me reconstruí más fuerte. Más sabio. Y, por primera vez, verdaderamente feliz.